que la vocación de un docente tiene que ser enseñar y transmitir mucho más con lo que hace que con lo que dice, ¿vale? Porque yo te puedo decir que puedo ser muy riguroso y luego llegar tarde todavía. Y una dificultad más que tienen es que yo les digo en ese examen, mirad, que cumplan las características de todo esto, hay muchas tareas, pero hay una para las características de ese nadador que es la mejor. Si no me pones esa, está mal. ¿Cumple con todo? Sí, pero está mal, porque hay otra que es mejor. Estoy tentado de hacer ese experimento. Me gusta mucho el experimento de decir, mira, esto se ha aprobado ya. Es decir, tenéis todos un 5, el que quiera que se vaya, por la puerta. Vamos ahora a estudiar. Vamos a ver. Ver hasta dónde llegamos cada uno. A veces sencillamente te digo, oye, viendo tu mensaje, te animo a que primero te veas este vídeo y luego me contestes. Y le mando un enlace del vídeo de cómo deberías enviar un correo electrónico a un profesor de la universidad. Y esto lo hago habitualmente. En mi vida. Sí. Contigo hasta el final. Buenísimo. Joder, chaval. Pues, bueno, yo la Ahí verdad está. que... Creí que iba a ser más difícil esto. No, son más fáciles que vuestro examen, ¿eh? En la conversación de hoy contamos con Jesús Rivilla García, Pedro J. Benito y Alberto García Bataller, 3 profesores titulares en el INEF de Madrid y doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bueno, en la conversación tocamos temas tan interesantes como, oye, ¿cómo combinan la parte profesional con la personal sin que ninguna de ellas sufra? También, ¿cómo llevan eso de que reciben críticas y cómo las manejan, cómo las responden? Otra cosa muy interesante, ¿qué asignaturas añadirías al INEF de Madrid? ¿O qué carencias tiene y cómo las podría arreglar? La verdad que temas muy interesantes que solamente lo podrás saber si te miras la entrevista entera. Efectivamente, y ya no solo de esto, sino que también hablamos, por ejemplo, de qué diferencias hay entre los alumnos de ahora y los alumnos de antes. Desde luego son profesores con un amplio recorrido y nos pueden hablar largo y tendido de esto. Y la conversación es una auténtica pasada, con sus risas incluidas, y os recomendamos que la veáis hasta el final. Pero antes recordaros que nos ayudáis un montón a que esta conversación llegue a más personas si le hacéis una captura de pantalla y la compartís pues, en vuestras historias en Instagram y nos etiquetáis a mí como @SergioCruz_salud, a Quique, Como @Quique Carmona Salud. y esto llega a más gente. Y ahora sí, vamos con esta pedazo de entrevista. Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio del podcast. Y hoy, de verdad que yo me siento muy agradecido, al igual que Quique, de poder contar con estos 3 pedazos de invitados. 2 de ellos, Alberto y Jesús, ya han pasado por el podcast. Y lo primero que os quiero decir es que muchas gracias por sacar un hueco en vuestra agenda para nosotros. Y bueno, para quien no lo sepa, los 3 son doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y profesores aquí en el INEF. Y bueno, por destacar alguna cosita de cada uno, ¿no? Pedro, hace muy poquito, sacó un pedazo de libro dividido en 2 tomos, que se llama Conceptos avanzados del entrenamiento con cargas, y como él mismo se define en su Instagram, manchego de pura cepa. Es algo que quería destacar porque yo también tengo sangre manchega, y bueno, Jesús también. Mancheguismo. Y bueno, Jesús, aparte de todo lo que he comentado, es preparador físico de la selección española de balonmano y creador de Fitness Body Core. Y bueno, Alberto, otro pedazo de crack, que fue entrenador en las Olimpiadas de Atenas y Pekín del equipo de triatlón. Y como tú mismo te defines, Alberto, también en tu descripción de Instagram, un afortunado y hacer lo que te apasiona, que es entrenar y enseñar. Así que, bueno, ya he hecho una breve explicación, una breve presentación de los 3. Muchas gracias. Y bueno, Alberto, si quieres comenzar añadiendo alguna cosita o lo que tú consideres, bienvenidos. ¿Empiezo yo por ser el mayor? El que tiene más experiencia. Vale. Qué bien tirada. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y sobre todo, pues un orgullo estar al lado de ellos dos, de Pedro y de Jesús. Y a mí me gustaría destacar una cosa, y sabéis por qué iba a ir por ahí de entrada, porque aparte que lo habíamos hablado,
creo que salta a la vista, ¿no? Yo echo de menos en esta mesa una mujer. Dentro del centro hay profesoras que están relacionadas tanto con el mundo del alto rendimiento como con el mundo de la salud y que podrían estar sustituyéndonos a cualquiera de nosotros perfectamente y seguramente contarían muchas más cosas, ¿no? Entonces me gustaría en un principio destacar pues Mónica Ontoria, preparadora física del equipo olímpico de rítmica, Amelia Ferro, que fue la responsable de biomecánica en el CAR de Madrid, Guadalupe Garrido, que ha hecho la dieta del CAR de Madrid, qué decir de Ana Belén Palomo, de Rocío Cupeiro, que están haciendo quizá uno de los mejores y únicos estudios sobre mujer, deporte y metabolismo de hierro, ¿no? Yo he hecho en falta que hubiera una mujer. Quizá no que faltemos uno de nosotros, pero que hubiera alguna mujer, ¿no? Y si hubiera que faltar alguno de nosotros, yo creo que yo, porque yo ya no estoy metido en esto. Yo estuve pues desde el año de los Juegos Olímpicos de Seúl, del 88 hasta el 2015, que hice mi último pinito entrenando a una atleta para hacer la mínima de los Juegos Olímpicos de Río, pero yo ya no estoy metido en lo del alto rendimiento. Estoy metido en la parte de enseñanza y, como tú decías muy bien, en mi Instagram pone que soy un afortunado porque hago lo que siempre he querido hacer, ¿no? Dicho esto, pues a partir de aquí ya irán saliendo temas y ya iremos hablando, pero sí quería destacar esa parte de falta de mujer. Yo hablé eso con Sergio y digo, pues bueno, mira, esto es una oportunidad para ya confirmar la asistencia de vosotros tres a otra y con otras 3 mujeres. Mejor invitáis a las 3 mujeres y nosotros escuchamos. De hecho, y eso lo tenemos que decir también, que, o sea, al final los hemos traído a vosotros porque para Kiki y para mí, pues, bueno, por los profesores que hemos tenido... No le he planteado para que justifiquéis, sino no, pero... Bueno, o sea, que probablemente si hubiéramos tenido quizá, pues, no sé, más tiempo a una de las otras profesoras, y algunas que, por ejemplo, a Mónica no la tuvimos en gimnasia, pero es cierto que tienen muchísimo que aportar, y de hecho a Guadalupe la entrevistamos ya también para el podcast en una entrevista individual. Así que, bueno, Jesús, Pedro, no sé si queréis añadir alguna otra cosita a vuestra presentación. Bueno, yo os agradezco mucho que nos deis esta oportunidad, porque tener estos espacios de discusión de lo que haya, de lo que saquéis, estamos aquí a vuestra disposición. Para mí estos espacios son una especie de regalo, porque nos dan la oportunidad de trabajar con distintas visiones sobre los temas que estudiamos y que nos apasionen en nuestro día a día. Y estoy seguro que va a ser enriquecedor, al menos para mí. Igualmente, me sumo a los agradecimientos y creo que, bueno, pues esa crítica entre comillas de Alberto yo creo que es interesante porque, bueno, tan solo las personas que piensan que no lo hacen todo bien son las que son susceptibles de cambiar, ¿no? Entonces yo creo que cualquier docente que se precie tiene que saber asumir que no lo hace perfecto y eso es lo que le hace crecer como persona. Entonces yo creo que en el ámbito en el que estamos, donde además en la ciencia del deporte la mujer es mucho menos prevalente que los varones, creo que tienen una visión bastante singular y yo creo que aportarla seguramente enriquecería. Entonces, bueno, pues yo alentaros también a que lo hagáis. Seguro que en el futuro hay muchísimas mujeres y bueno, pues tanto Ana Belén Peina como Rocío Cupeiro pues me pueden sustituir a mí en cualquiera de ellos sin lugar a dudas. Así que nada, agradeceros y bueno, emplazaros que en el futuro se pueda hacer más diverso. Qué bueno, pues vamos con la primera pregunta. Sí. Antes de que le dé Sergio, si podéis elevar un poquillo la voz para que se pillemos bien el sonido. Vale, perfecto. Esta pregunta la voy a leer literal porque nos la ha enviado Rubén Espinosa, que bueno, se dedica sobre todo al entrenamiento en deportes cíclicos y es bueno, bastante conocido también por su podcast Hijos de la Resistencia, ya también le entrevistamos y nos ha dejado una pregunta porque si no me equivoco él también estuvo a los 3 como profesores y la pregunta es la siguiente, literal: ¿cómo habéis conseguido lidiar en el día a día con vuestras necesidades personales, familia, hijos, etcétera, sin dejar de ser a nivel profesional un 10? Es decir, ¿cómo habéis hecho para no descuidar esa parte más personal y seguir siendo pues bastante bueno, desde luego, a nivel profesional? Es una buena pregunta, ¿eh? La cuadratura del círculo. En mi opinión, en primer lugar tienes que renunciar a ser lo mejor que puedes ser profesionalmente, porque sabes que la renuncia en tiempo y en energía
dedicada a otra cosa, probablemente te va a llevar a no llegar al nivel que podrías tener. Y bueno, te puedes autoconvencer, y esto es lo que yo hago, teniendo claro que esas otras cosas, la familia, las buenas conversaciones, los amigos, las buenas lecturas, te puedes autoconvencer de que esos son asideros que te aportan energía y que te aportan una visión que luego te va a hacer enriquecer profesionalmente. Pero por aterrizar esto un poco a algo ya mundano del día a día, teniendo súper claro el peaje que vas a pagar por los proyectos que emprendes, valorarlo muy bien. El ser humano tiende a sobrevalorar las potencialidades, cosas buenas que te va a dar cualquier proyecto, y a empequeñecer muy poco las pequeñas pegas que puedas tener. Y cuando profundizas en un proyecto, te das cuenta de un proyecto es algo así como una casa que tiene distintas habitaciones, y algunas te gustan mucho y te son muy atractivas, pero otras igual huelen un poco peor, y otras igual te hacen sentir más incómodo. Y asumir ese peaje y durante el camino tirar para adelante con ese peaje sin quejas y sin llorar por las esquinas, y solo parándote a revisar el peaje si te planteas abandonar ese proyecto, es un poco el punto de inicio. Tener claro qué te va a aportar en positivo, qué precio tienes que pagar, y a partir de aquí, bueno, tomar decisiones. Bueno, yo quizá lo he tenido un poco más fácil o más difícil, porque yo dentro del mundo del entrenamiento, hombre, he estado muchos años entrenando nadadores y demás, pero la última etapa, afortunada o desafortunadamente en otras ocasiones, yo entrenaba a mi mujer, entre otras deportistas, ¿no? Lo cual es otro máster. Entrenar a tu pareja y en el alto rendimiento, y siendo ella la mujer, es muy complicado. Yo es que no tengo la sensación de haber renunciado a nada. Yo tengo la sensación de que una cosa me ha complementado la otra. Es decir, si yo no hubiera hecho lo que he hecho entrenando en alto rendimiento, seguramente sería peor profe aquí. Transmitiría menos cosas. Y si no hubiera estado aquí de profe, mi relación con mis deportistas habría sido distinta, porque los alumnos aquí te bajan a la situación normal, ¿no?, de lo que es el alto rendimiento, que estás metido como en una burbuja. Yo creo que me ha servido de complemento, y creo que las dos cosas me han hecho mejor. Yo no tengo la sensación de haber renunciado a nada, teniendo en cuenta que el concepto de renuncia que yo tengo, que es que no haces una cosa porque algo te lo impide, no haces una cosa porque hay algo que te atrae más, ¿no? Y entonces, cosas que echo de menos después de dejar el alto rendimiento, mis concentraciones en Sierra Nevada. Yo mis 500 y pico días de mi vida pasados en Sierra Nevada, esos los repetiría todos. Perdido ahí en el mundo, nadie te ponía problemas, pero yo no tengo la sensación de haber renunciado a nada. Y creo que las dos cosas me han hecho mejor en las otras. Cada una de ellas me ha hecho mejor en la otra. Qué bueno. Bueno, pues complementando un poco la visión de los dos, que me parece bastante curiosa. Bueno, yo creo que un docente debe estar intentando superarse hasta el último día que da clase. Entonces yo creo que todos nosotros tenemos la obligación moral de intentar ser la mejor versión de nosotros mismos, y eso no es gratis, ¿vale? Pero yo creo que el ser docente e intentar ser un buen docente es una cosa bastante natural, es decir, que no creo que haya que forzarlo. Es decir, yo no lo he forzado, yo no sobreactúo en mis clases ni hago nada especial. O sea, intento dar todo lo que tengo. Desde el primer minuto hasta el último en las clases doy todo lo que tengo. Y a nivel personal me pasa un poco como Alberto, que no he tenido la sensación de renunciar a nada, pero porque tenía clarísimo mi escala de prioridades. Es decir, en mi caso, el haber tenido un niño, tener un niño pequeño como tengo ahora, y mi pareja, la verdad es que he recibido un apoyo absoluto en mi carrera profesional, y tenía claro que lo primero era la familia. Es decir, yo, por ejemplo, cuando he viajado a otros continentes o a otros países para hacer investigación fundamentalmente, he ido con la familia sí o sí, o si no, no he viajado, ¿vale? Y yo creo que eso era una prioridad que tenía clarísima, y en contadísimas ocasiones he hecho viajes sin ellos, ¿no? En alguna estancia y tal, pero bastante breve. Entonces, tampoco tengo la sensación de haber renunciado a nada, pero porque tenía una escala de prioridades clarísima. Y bueno, pues eso yo creo que también ayuda a transmitir esa escala de valores que en definitiva tenemos que... Porque para mí,
ser docente no es impartir una cantidad de conocimientos muy grande, sino mostraros una forma de adquirir conocimiento y la intención de no parar nunca de seguir aprendiendo. Entonces yo creo que eso para mí, o sea, que sepáis lo que es el umbral aeróbico anaeróbico es intrascendente, que sepáis cómo adquirir ese conocimiento y que incentivemos el ansia de conocerlo, yo creo que esa es la labor real que tenemos como docentes. Y es lo que yo intento, motivar para aprender. El contenido, lo que estudiar en definitiva no me parece tan importante. Y ahí era una pregunta que teníamos hecha para más adelante, pero es algo que hemos visto, o sea, por lo menos es mi opinión, ¿vale? No la de todos los alumnos, que por ejemplo vosotros 3 profesores comunicáis de una forma diferente al resto de profesores. Sois capaces de mantener la atención durante mucho tiempo y no como la gran mayoría, ¿no? Que a los 5 minutos ya estamos desconectando y pensando en nuestras cosas. Además, utilizáis analogías, intentáis hacer reír, hacer algún chiste. Cuando vemos vuestro Moodle está de una forma bien organizada, tenemos claro qué tenemos que hacer en cada uno, hacéis vídeos extra, o sea, hacéis el trabajo extra. Sin embargo, vemos otros profesores que no estamos diciendo que sean mejores ni peores, pero no hacen ese trabajo extra y con esa dedicación que se os ve a vosotros. ¿Qué es lo que ha hecho que ustedes llegáis a ese punto de docencia, de comunicar tan bien? Vamos, esto lo podemos ver muy claro. Si yo organizo, el año pasado, una hora blanca de vosotros, pues se llena la clase. Porque tenemos que tener en cuenta que las clases de nuestro día a día estamos obligados a asistir, pero una hora blanca no. Y cuando vemos a una hora blanca, vemos que un profesor llena la sala porque habla de un tema que interesa y además comunica bien, y otro, pues no viene casi nadie. Entonces, ¿que tuvisteis algún rol de pequeño de algún profesor que, joder, yo quiero ser como él? ¿O tuviste algún profesor muy malo y digo, yo no quiero ser como él? ¿Qué es lo que pasó en cada uno de vosotros? Que bueno, Pedro ha dicho ya que es algo que sale natural, pero no sé si había algún tipo de referencia. Empezad vosotros. Yo me río porque el rol por el cual yo estoy aquí de profesor fue porque no me atreví a ser actor. Hostia, Mi vocación frustrada y lo que siempre ando buscando ahora que ya está pronto la jubilación es meterme en un grupo de teatro. Joder, vaya dato, Entonces, exclusiva, afinados. la manera más fácil de hacer eso era dar clase. Y de hecho, el primer día que yo di clase aquí, el 18 de enero del año 89, yo no había dado clase nunca. Y me lo planteé como, pues tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un personaje que tiene que transmitir esto. Y eso es lo que voy intentando en cada una de las clases, ¿no? Y por eso pues salen los chascarrillos. No me siento nada identificado con lo que has dicho de que el Moodle está bien organizado, porque el mío es un desastre porque no sé manejar Moodle. O sea, Sí, y además quizás es una excepción, pero no lo quería decir yo, Alberto. y además me aburre un montón usar Moodle. No, prefiero mandar un correo a todos los alumnos y punto. Sí, no, tener más de correo, no sí. ¿sabes? De ahí viene, ¿no? Y por eso cuando yo doy una clase, aparte de los conocimientos que dice Pedro, que estoy completamente de acuerdo con él, lo importante no es el conocimiento. Y en mi caso, ese conocimiento normalmente siempre va con una experiencia por la que yo he vivido, preparando unos Juegos Olímpicos, o un europeo, o un desastre, porque también los tengo, ¿no? Intento que en la clase no sea solo el conocimiento, sino que sea esa transmisión de experiencia, y desde luego intento que sea pues lo más amigable posible, porque al final 1 hora y media escuchando a alguien que te transmite algo que además a lo mejor no te interesa o te interesa poco y encima lo hace aburrido, pues es la manera más fácil de que llegue el fracaso tuyo y el que está enfrente, ¿no? Entonces siempre intento hacerlo de esa manera, pero de ahí viene, ¿no? Evidentemente tengo profesores de referencia dentro de la casa, ¿no? De cuando yo estudiaba, pero como eres cuando yo estudiaba ya no los conocéis, porque yo estudié en el 82, con lo cual pues no vamos a dar más nombres, ¿no? Tírale tú. Bueno, yo tengo dos máximas en cuanto para intentar hacer que las clases sean, yo que sé, viables de alguna manera, ¿no? La primera es que mi nivel de adquisición de conocimiento yo necesito para aprenderlo yo digerir las cosas muy muy despacito, es decir, me cuesta mucho, o sea, soy más tonto de lo normal. Entonces, por ese motivo, hasta que no lo aprendo yo muy bien, no soy capaz de explicarlo bien. Entonces, la primera es que yo lo entienda desde arriba a abajo, ¿vale? Cualquier teoría, por compleja que sea, tiene que ser explicada con palabras sencillas, ¿vale? Entonces, eso es el primer caballo de batalla, ¿no? El entenderlo hasta tal nivel de profundidad que te pregunten como te pregunten, puedes dar ejemplos y girar el espectro de lo que tú quieres enseñar para demostrarlo de una manera sencilla, ¿no? Y el segundo, y para mí no menos importante, es que después de dar 8 horas de clases seguidas,
me siga motivando a dar clase, ¿vale? Es decir, que me lo pase bien dando clase, ¿vale? Porque eso es una cosa que se transmite, que se ve y se percibe, es información no verbal, ¿vale? Es decir, si yo estoy aburrido dando clase, estoy en piloto automático. De hecho, en algunas ocasiones todas las clases no son perfectas y bonitas. Cuando explico material que a lo mejor a mí me motiva poco, me descubro a mí mismo pensando en otra cosa, aunque esté hablando. O sea, yo estoy soltando ahí el rollo y me digo, si me estoy aburriendo yo solo, ¿cómo estarán ellos? Correcto. Entonces, claro, cambio el chip, hago un chascarrillo de Tomelloso, ¿sabes? Hago dos analogías. Yo de verdad que me Hago parece. dos analogías de esto con lo otro y digo, ya me he despertado yo y a ellos también les he llamado la atención, ¿no? Entonces, yo creo que la motivación por la docencia, o sea, aquí hay magníficos profesores actualmente y lo ha habido, ¿no? Yo creo que haya mucho, o sea, creo que hay que ser autocríticos, ¿vale? Creo que hay que ser autocríticos. Y creo que el problema que tiene la administración pública es que da igual hacerlo bien que hacerlo mal, ¿vale? Entonces, como da igual, y hay mucha gente que viene, o una proporción de gente que puede venir por lo que cobra, pues no está por vocación aquí, ¿no? Yo creo que la vocación de un docente tiene que ser enseñar y transmitir mucho más con lo que hace que con lo que dice, ¿vale? Porque yo te puedo decir que puedo ser muy riguroso y luego llegar tarde todos los días. Pues yo creo que es importante transmitir más actitudes que lo que decía antes, ¿no? Entonces, así es o sea, yo primero intento no aburrirme yo. Claro, imaginar repetir 4 veces lo mismo a un conjunto de personas tan grande y a mí eso me parecería una tortura. Y yo las disfruto desde la primera clase hasta la última. Y para mí eso es Sí, y damos fe, vale. Sí. Joder, vaya dos respuestas. Empezaré por agarrándome a este último punto. Yo necesito estar metido hasta las trancas de aquello que estoy hablando. Y uno de los puntos clave es que en cualquier contenido que imparta, yo necesito creer en ese contenido. Y necesito hacerlo mío. Ese es el primer punto de partida. El segundo punto de partida es que yo fui descubriendo bastante tarde, por cierto, cuando ya superaba los 20, bastante tarde, que había un yo público y un yo privado, un yo con mi gente, y había una diferencia, un gap bastante amplia entre uno y otro. Y descubrí que cuanto más era yo, mi yo real en público, más posibilidades tenía de conectar. Y este fue un proceso muy lento, pero yo me fui dando cuenta de que iba consiguiendo dar pasitos hasta el punto de que ahora tengo la sensación de que hay muy poca diferencia entre quién se comporta en la familia. Hay diferencias respecto a la información, etcétera, pero mi yo real sale constantemente, y esa facilidad para poder coger una información y transmitirla tal cual me sale, para mí también es muy relevante, porque me hace de alguna manera descubrirme con mis puntos fuertes y mis puntos débiles, pero también con mis puntos fuertes. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, que la gente ría cuando estamos hablando, de que de vez en cuando algo se destense, que se tense y que se destense, incluso a veces tensarlo deliberadamente porque veo que la situación necesita tensión, o destensarlo aposta. Y a mí todo esto es algo que sobre lo que he ido reflexionando, y al final cuando te comportas sin máscara, quizás a la expresión, haces que tu clase se parezca mucho a lo que tú puedes dar, sea mucho o poco. Entonces, si tienes este nivel, igual vas a ser capaz de llegar a este nivel, incluso multiplicarlo un poco por tus fortalezas, porque eres capaz de transmitirlo tal cual te llega. Y yo ya te digo que yo era una persona súper tímida, y quizá en eso también me ha ayudado el deporte. Tratar con deportistas. A colación con esto que dice Jesús, ¿cómo cambia uno la perspectiva de cuando das clase a tus alumnos a cuando tienes un compañero en clase? Cuando tienes a un compañero tuyo en clase, ¿cómo te cambia el chip mentalmente diciendo, quieto, a ver, que cuando normalmente dices tonterías, ya te tienes que contener un poco? Es verdad, ¿sabes? verdad. Entonces, ese cambio de comportamiento que muchas veces, que va mucho en Sí, relación totalmente. que yo creo que no debería ser así, ¿sabes? Porque es como que te vas a sentir a lo mejor cohibido porque tienes a un compañero allí, que nosotros, por ejemplo, en Fisio, como compartimos alguna... Claro, Amelia Guadalupe y yo estamos juntos y tal, y yo ahí me contengo un poquito, luego después se me va enseguida, pero... Lo que pasa es que eso,
A mí también me pasa, pero me pasa los primeros 10 minutos. Luego ya de pronto ya te olvidas que está ahí y ya... Yo por lo menos Sí, me suele pero que es pasar. curioso cómo al principio Pero sí, tienes no, esa sensación. Al principio te tensa más. Mira, Sergio y yo, a nivel amateur, compartimos en redes sociales para la gente que nos sigue, para mejorar su salud, composición corporal. Y sí es verdad que a veces solamente por agradar, o sea, nosotros queremos comunicar el mensaje para, como decimos, el lema del podcast es el fitness y la salud explicada para que lo entiendan hasta tus abuelos, ¿no? Como ha dicho, simplificarlo para que la persona que lo necesite lo entienda, no para otros entrenadores. ¿Y qué pasa? Que a veces por intentar agradar a otros entrenadores que nos seguimos entre nosotros, pues usamos tecnicismos, palabras así muy enreversadas, en vez de usar palabras que lo entienda la gente y poder ayudarla, ¿no? Y a lo mejor lo que pasa es que pues no quieres pasarte, no quieres... Pues a lo mejor lo podrías hacer más perfecto, usar una palabra más científica, pero sabes que tus alumnos de segundo, de tercero de carrera no van a conectar tanto con ello, ¿no? Y yo personalmente, y aquí no sé tú qué opinarás, Quique, que ya mezclo nombres. Y es que yo cuando veo a vosotros tres que, pues eso, que descensáis en la clase, que soltáis alguna broma o tal, y que os mostréis más pues como sois vosotros, a mí personalmente me gusta más. Creo que a veces quizá los profesores no intentan no quitarse esa etiqueta en ningún momento, pero cuando realmente se muestran más, un poquito más naturales, yo creo que enganchan más a los alumnos. No sé tú qué opinas de ello. Pues, es que yo creo, y se me ocurre a raíz de tu reflexión, a mí me gusta reflexionar a posteriori, ¿no? Seguro que dentro de un rato después de la entrevista estoy ahí dándole vueltas a ver de qué hemos hablado y tal. Hubo un momento donde yo me di de forma muy clara cuenta que mi forma de exponer era completamente diferente cuando yo lo hacía en distintos contextos. Y esto puede ser una cosa como muy de sentido común. Sin embargo, yo no lo tenía tan claro y al final establecí que un objetivo fundamental también era crecer hacia ser capaz de mostrarme como me quiero mostrar, es decir, siendo yo mismo, incluso en contextos que ahora me resultan muy incómodos. Y yo tenía la oportunidad de vivir algunas veces momentos donde me tensaba más, donde joder, tengo ahí a este referente o a este profesor que me dio clase o a esta persona que es muy importante en mi sector. Y una de las gratificaciones mayores que yo tengo profesionalmente es tener no importa si es una conversación personal o una charla, en una situación que me genere estrés y ser capaz de sacarla adelante con naturalidad, no bien, con naturalidad, ¿vale? Y ese punto para mí es un reto magno, enorme. Sin embargo, yo creo que es un punto... Bueno, tú que ibas para actor, eso igual lo tienes, ¿no? Tú eso lo tienes fácil, ¿no? Tienes tus estrategias, pero también te pasa. Depende de quién esté de auditorio, te tensas o... Yo intento no cambiar el mensaje ni la forma de transmitirlo, ¿no? Pero sí que es por dentro, sí que dices, uy, te da cosilla. Uy, que me mira. Y bueno, hemos puesto el foco en los profesores, pero ahora también quiero ponerla en los alumnos, porque bueno, vosotros lleváis dando muchos años clase. Y también, pues oye, queréis que no, ha habido muchos cambios, ¿no? En el entorno que tenían antes quizá los adolescentes, ahora es diferente, el tema de redes sociales, móviles, en fin, no es igual, ¿no? Ahora que hace 20 años. Entonces yo quería preguntaros cuáles son esos cambios que habéis visto quizá en los alumnos y que quizá, pues oye, también algún mensaje que lo mismo queréis mandar de, oye, vale, quizá nosotros podemos mejorar estas cosas, pero vosotros también podríais mejorar estas otras, porque al final siempre hablamos de la educación, de que se puede mejorar, de que los profesores, del sistema educativo, pero también los alumnos, digo yo que algo podrán hacer, desde luego, ¿no? Ya sea por exigir un poquito más a los profesores, por implicarse más, por poner más atención, que quizás lo principal que ha cambiado, tanto para bien como para mal. Yo llevo empezando todas. No, pues bien, si quieres ir yo. No es fácil la pregunta. Yo creo que uno de los puntos de partida debería ser que ningún docente debería dejar de ser alumno nunca. ¿Vale? Yo creo que porque si no, te colocas en el puesto de docente y te olvidas de que hay ciertas dificultades, ¿vale? Para mí la sociedad ha cambiado tanto que tenemos prisa absolutamente para todo y es mucho más difícil ahora dedicar el tiempo para disfrutar del aprendizaje.
O sea, que es que no hay tiempo prácticamente para nada. Entonces, o sea, los alumnos de INEF han trabajado siempre, desde el primer año. Es decir, que el motivo laboral de que tengáis trabajo, ese no es un motivo realista. Es decir, tener equipos, tener ocupaciones, eso ha pasado desde siempre, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora tenemos muchísimo más ruido que antes, ¿vale? Muchísimo más ruido en todos los entornos, en el entorno familiar, en el entorno laboral, y es mucho más difícil mantener el nivel de atención. Entonces, ante un clima tan disperso de atención, centrarte en una clase, estar pensando solo durante hora y media en lo que dice un docente, o sea, eso me parece un reto mayúsculo hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar mucho el paradigma, ¿vale? El paradigma. No podemos enseñar igual en el siglo XVIII que en el siglo XXI. ¿Qué responsabilidad creo que tiene el alumno? Pues mira, te voy a ser completamente honesto. Creo que la responsabilidad del alumno es infinitamente menor que la del docente. ¿Por qué? Pues porque siempre va a responder a los incentivos que el docente le dé. Es decir, si tú le dejas bastante manga ancha para poder colaborar, es decir, yo os puedo pedir a vosotros que contribuyáis y si no habléis nada, entonces tengo que hablar yo. Pero entonces la responsabilidad es vuestra porque os he dado la oportunidad de contribuir y no lo habéis hecho, ¿vale? Entonces, ante ese tipo de oportunidades donde se os abran las expectativas y os pregunten, ¿vale? El conocimiento nace del conocimiento. Es decir, claro, si yo digo, tenéis que leer el tema para el siguiente día y no lo hacéis, pues lo más seguro es que al día siguiente no podéis preguntar porque no os habéis enterado de nada porque no lo habéis estudiado. Ahora, si yo ya sé que eso ocurre, quizá el debate haya que hacerlo justo después de la clase. Es decir, en la media hora donde estés más fatigado, podría ser interesante hacer un debate sobre los conceptos que has hecho. Porque el docente tiene la responsabilidad de anticipar lo que va a ocurrir. Si tú sabes que el alumno no va a estudiar antes del tema. O sea, yo no he visto a nadie que le digas el tema siguiente es este. Léete este capítulo del libro. Y que al día siguiente llegue y se lo haya leído. O sea, eso no va a pasar nunca. En 25 años no va a pasar ni una vez. Entonces, sabiendo que la probabilidad de que eso ocurra es pequeña, hazlo al revés, invierte el proceso y evoluciona. Entonces, creo que ante esa avalancha de falta de tiempo, que estoy con Alberto una cosa que es súper importante, los días siguen siendo prácticamente iguales. Y digo que prácticamente iguales porque cada 500 años aumenta un segundo, ¿vale? Los días, lo digo para que seáis conscientes. Entonces, claro, como eso a nosotros no nos va a afectar mucho, ¿sabes? Como los días tienen una duración muy aproximadamente igual, pues, joder, lo que cambia es tu prioridad en el uso del tiempo. Entonces, ¿cuál es el mayor hándicap que tenéis los alumnos? La dispersión de información. Tenéis tanta información que entre que estoy contestando el móvil, tengo el ordenador aquí, me escribe mi novia por WhatsApp, o sea, tenéis una dispersión muy difícil concentrarse, muy difícil. Entonces necesitáis algo que os motive muchísimo para concentraros. Y desgraciadamente las aulas hoy en día no recaban toda vuestra atención, ¿vale? O sea, y bueno, la pandemia ha provocado una dispersión brutal. Es decir, mirar una pantalla y integrar que estás aprendiendo algo. O sea, yo no he hecho muchísimo las clases, de menos las clases presenciales. Conectar visualmente con el alumno y saber si se está enterando o no, ¿vale? No creo que sea sustituible por una pantalla, ¿vale? Y creo que los alumnos estáis abusando de eso. En el sentido de decir, joder, es que esta de PM me quedo en mi casa, no pago el alquiler del piso y veo todas las clases por internet grabadas en vídeo. Y si eso, pues la veo 7 veces, ya no la vas a ver ninguna. O sea, no vas a ver ni la primera, ¿vale? Entonces imagínate las siguientes, ¿vale? Entonces creo que cada uno tiene su responsabilidad. Nosotros, hacer que vengáis al aula y que os mantengáis ahí, y vosotros emplear el tiempo de forma adecuada. Yo básicamente estoy de acuerdo con Pedro y lo que más noto es la dispersión. Los alumnos ahora están mucho más dispersos. No voy a hablar de mayor o menor responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad tiene una faceta distinta, pero es mucho más disperso. Lo que dice es mucha más información atrayente que estar escuchando a alguien en un aula, porque ver un vídeo de Instagram de alguien que te dice... Lo que pasa es que luego hay que filtrar esa información, porque el que te dice de Instagram a lo mejor no te está diciendo toda la verdad, o te lo está diciendo todo al contrario, ¿qué? Entonces, yo sobre todo lo que más he hecho es esa dispersión. Dispersión en el sentido de mucha información, y por la razón que sea, sin decir que sea bueno o malo, ni que tengáis la culpa vosotros,
bueno, a lo mejor la tenemos nosotros como docentes, hacéis mucho más caso a ciertas cosas porque es más atrayente el mensaje. Porque está dado, es mucho más atrayente que yo hablando aquí delante de una transparencia contando, Sí. y entonces, pero el otro que te pone ahí un vídeo y te dice y tal, pues te atrae más, ¿no? Alberto, ¿sabes lo que me dijo Calvet una vez? Y decía, profesor, José Antonio López Calvet, catedrático en Las Palmas, ¿vale? Y decía, profesor, o sea, soy incapaz de leer todo lo que llega. Dice, porque lo intentas. Dice, pero yo solo leo artículos que están en el JCR. Digo, ¿por qué? Dice, porque ya no puedo leer todo lo que hay ahí. Imagínate para el resto, que mierda. Entonces, Tienes que filtrar. hay que filtrar o sea, seleccionar información y emplear el tiempo. Hoy es el hándicap. A nosotros a lo mejor nos costaba encontrar información, Sí, correcto. Claro. pero a ellos clasificarla. Sí. Esa es la principal regla que ha cambiado, es esa. Nosotros teníamos como competencia casi obligatoria saber buscar. Ahora no, la competencia no es tanto saber buscar, que también, sino Saber sobre elegir. todo saber elegir, ¿no? A quién consultar, a quién escuchar y qué seleccionar de aquello que estás. Por no redundar sobre lo que ellos comentaba, yo le pediría a los alumnos profundidad, y la sociedad va justo en contra de esto. La sociedad lo que te inunda de información y la profundidad de la misma es de un dedo. Y no hay posibilidad, creo que ni siquiera de disfrutar plenamente la vida, pero por supuesto de ser competente en cualquier cosa, si no tienes profundidad. Si no cierras el plano de vez en cuando y reflexionas sobre a qué vas a aplicar eso, o con quién es aplicable en tu situación y en tu vida, cómo eso te va a ser útil, y a partir de aquí abrir otra vez el plano, volver a buscar otra información y otra vez profundidad. Y la profundidad no es una capacidad que habitualmente observas ahora en el alumnado. Antes, en mi opinión, sí era frecuente encontrarte personas que rascaban mucho sobre algo. Ahora encuentras a muchas personas que saben un poquito, siquiera la superficie, quizá de muchísimas cosas. Pero así no te conviertes ni en buen profesional ni en capaz de tomar buenas decisiones profesionales, ni siquiera a tu vida, porque no tienes ni siquiera criterio de elección. Pues hemos hablado ya del profesorado, hemos hablado ya del alumno, y ahora vamos a hacer una pregunta que nos hace Josué Tarik, que es un ex alumno también de aquí, sobre todo especialista en movimientos acróbatas, movimientos más olímpicos, y bueno, os cito textualmente la pregunta. Muy buenas a todos, profesores, maestros, compañeros. Desde Tierras Navarras os envío una pregunta en relación a la curiosidad y el inconformismo que nos debería acompañar a todos, tanto en nuestra vida profesional como en nuestra vida personal. ¿Qué creéis o cuál consideráis vosotros que es la mayor carencia, debilidad, limitación, hándicap que tiene el estudio de las ciencias del ejercicio físico, concretamente en el contexto del INEF? ¿Y qué hacéis vosotros desde vuestra humilde posición, pero al final sois profesores, para contrarrestar, reequilibrar o mejorar esa carencia o esa limitación, ya sea a nivel formativo, académico, personal? Muchas gracias de antemano por la respuesta y espero veros pronto. Si quiere, Alberto. Ah, he empezado yo siempre. Empieza Jesús. Venga. Que siempre va Sí, a... Estáis de acuerdo, ¿verdad? Sí, Estáis sí, de sí. acuerdo ahí en... Sí. Yo creo que quizá la principal carencia o debilidad que podría tener en nuestra carrera es que somos tan conscientes de la importancia que tiene el contenido teórico de las diferentes asignaturas, que el profesorado tendemos a poner tanto el acento a eso y tener no siempre el número de aplicaciones prácticas o la vinculación con aplicaciones prácticas de ese contenido. Y a mí ese contenido me parece hoy más esencial que nunca, porque vivimos un tiempo en el que el contenido teórico es muy accesible por muchas fuentes y que nosotros mismos podemos incluso crearlo. De hecho, yo creo que vivimos un cambio de era en la enseñanza que probablemente tenga que ver con esto, con unos contenidos teóricos que quizás se puedan impartir de forma mixta o por otros canales, y que convirtamos la presencialidad en un valor extra, donde movamos la información, debatamos sobre la misma, le busquemos aplicaciones, etc. Y esto trae una
una exigencia al alumnado, que es cambiar el rol. Para el alumnado es muy cómodo estar ahí escuchando, dejando que igual no es muy motivante, pero es muy cómodo. Y sin embargo, cuando te dan el balón, algunos lo cogéis y participáis y os gusta ese cambio de rol, pero otras veces no es tan fácil. Y yo creo que esa es la debilidad más importante. Quizá que nos cuesta a los profesores, y yo me lo exijo, aterrizar a plano práctico los contenidos teóricos que impartimos. Y creo que a veces vale más la pena renunciar a impartir un contenido teórico si puede llegar por otro medio de forma más o menos igual de eficaz, y si lo puedes controlar que eso se ha asimilado, vete a la aplicación práctica, que quizá es algo que he hecho en falta. Pero ¿a qué te refieres, Jesús? ¿A cuando estemos haciendo las clases teóricas decir, pues mira, esto tiene aplicación práctica en esta situación, o de directamente que se conviertan más casi todas las clases en clases prácticas? Pues ambas cosas tienen lugar. Quizá una vía mixta, pero las dos cosas tienen cabida. Yo que sé, si hablamos de entrenar, tendremos que saber realizar un programa de entrenamiento, y ya sé que para saber un programa de entrenamiento tenemos que saber todo este contenido teórico, pero quizá si nos obsesionamos en impartir todo este contenido teórico no lleguemos al final, y ya todavía un paso más, que sepas analizar un programa de entrenamiento, que es una de las competencias que a mí me parece más relevantes, que tú veas un entrenamiento en internet y sepas decir si es un entrenamiento adecuado, si tiene estas carencias o qué modificarías. Me refiero a ambas cosas, me parece que tienen lugar. Interesante. Yo estoy de acuerdo con Jesús. Lo que pasa es que yo no le daría tanta importancia a lo que es la parte práctica de ejecución del alumno como así a la aplicación práctica del contenido teórico. Es decir, yo, pasando a mi asignatura principal aquí, que ha sido la natación de siempre, lo que antes se llamaba maestría, que ahora se sigue llamando maestría por arrastrar, pero que no, ya sabéis que no ese es el nombre de la asignatura. Yo nunca he evaluado a un alumno si sabía nadar mariposa o no. Me da absolutamente igual. Pero sí me importaba que si yo ponía en los exámenes míos de quinto, entre comillas son famosos porque yo no pregunto nada teórica, yo simplemente le pregunto a un nadador con estas características, aplícale un entrenamiento de esto, y solo quiero ver 15 por 400 con 30 a 160, no me expliques más. Si eso está bien, yo ya sé que tú sabes todo lo demás, pero no me expliques más de por qué es eso, ¿no? Y una dificultad más que tienen es que yo les digo en ese examen, mirad, que cumplan las características de todo esto, hay muchas tareas, pero hay una para las características de ese nadador que es la mejor. Si no me pones esa, está mal. ¿Cumple con todo? Sí, pero está mal, porque hay otra que es mejor, ¿no? Esa parte es la que creo que falta. Esa aplicación práctica de ese contenido teórico. Y luego hay otra cosa que he hecho en falta, pero que eso es en general, ya no solo de la universidad, sino yo creo que de todos los niveles de enseñanza. Creo que hemos dado de lado mucho a todas las capacidades que hay de comunicación, emocionales, que eso no está desarrollado. Y cuando estás, y Jesús lo sabe más que está en un deporte de equipo, cuando estás metido en un deporte de alto rendimiento, ya te puedes saber de pe a pa la teoría. Pero como no te lleves bien con el deportista, olvídate, es que no sacas nada. Y eso yo creo que no lo enseñamos. Quizá lo enseñamos el profe por la forma de ser, o por la forma de transmitir, o por la forma de hacer. Pero como contenido, eso no existe. O transversalmente, pero incluso a veces a mí me gusta mucho hablar de esto. Es para toda la vida, no solo para el deporte. O sea, eso es. Para vivir en pareja, vamos, ¿no? Pero yo me encuentro que cuando esto lo tratas en clase, hay gente que lo abraza, pero hay alumnos que no te creas que les gusta demasiado esto, que es, oye, yo he venido aquí a escuchar hablar de entrenamiento, no me cuentes una estrategia comunicativa o de influencia o de... No, venga, dime carga. Es un tema de expectativas, yo creo, porque, por ejemplo, si en la charla que organizamos en la que tú hablas de comunicación, pues toda la gente se quedó hasta el final porque sabía lo que iba. ¿Qué pasa? Que mucha gente ya está acostumbrada con el chip, me refiero a los alumnos, de teoría, venga, voy a absorber aquí lo que necesito para aprobar el examen. Y si me sacas de ahí, me estás haciendo pensar, me estás haciéndome cuestionarme cosas, entonces me estás volviendo una situación incómoda, por así decirlo. Yo quiero la teoría para aprobar.
Entonces, pues lo que tú dices, hay gente que se interesa de forma natural, pero la otra es como que pesado este profesor, que indaga, que te habla de temas personales, de comunicación. Yo es que lo pienso y claro, yo ahora mismo soy Sergio, tengo 25 años, pero Sergio con 18 años, con 19, cuando estaba estudiando la otra carrera de psicología, si hubiera tenido, por ejemplo, una clase de comunicación de Jesús, lo mismo no había ido. Pero porque decía en ese momento, ¿y esto para qué? Yo prefiero irme por ahí con los colegas, estar mirando Instagram o jugando a cualquier juego en el móvil. Pero claro, me han ido surgiendo unas necesidades y yo he visto que esas necesidades pues las he podido cubrir con, por ejemplo, formaciones a nivel de comunicación o formaciones transversales que lo mismo en una carrera, sea la que sea, nos enseñan. Pero claro, yo creo que muchas veces el maestro llega, pues eso, cuando el alumno está preparado y para ello tiene que haber una necesidad. ¿Qué ocurre? Que yo creo que ya también viene desde pequeñitos, ¿no? Que el cómo se nos enseña como un camino y como que ese camino lo único que necesitas tú es aprender quizá cierta habilidad para luego repetirla día tras día tras día en un trabajo. Sin embargo, luego te vas dando cuenta de que se dan muchas otras circunstancias que quizá necesitas otras habilidades, pues a la hora de sobre todo hablar con una persona, manejar egos, gestión emocional, etcétera. Y cuando tienes 25, 30, 35 años y no has sabido tú aprovechar pues quizá esas personas que se te han presentado por el camino y te iban a enseñar eso, se da esa circunstancia, pero tú en ese momento dices, ahí va. ¿Y qué hago yo para solventarlo, no? Quizá tuviste la oportunidad en el pasado, pero no estabas preparado. Y cuando lo necesitas, no sabes de dónde cogerlo. Sí. Entonces es un poquito complicado, ¿no? Pero desde luego que yo pienso que se debería, por ejemplo, en esta carrera, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que hubiera alguna asignatura relacionada con comunicación, por ejemplo, específicamente. No sé vosotros cómo lo veis. Yo creo que Pedro comentaba hace un momento la mirada cortoplacista que suelen tener hoy los jóvenes y ¿no ves? Pues ese es otro meneo que podríamos lanzar al alumnado. Deja de mirar aquí y ahora el siguiente examen que tienes la próxima semana. Mírate a ti dentro de 5 años y dentro de 10 años y mírate quién quieres ser entonces. Y mírate honestamente qué carencias tienes hoy y trabaja sobre ello. Y cualquiera que te pueda ayudar en esa dirección, abraza los contenidos y cúrratelo. Bueno, no sé si... Bueno, yo, redundando un poco más y profundizando un poco en lo que habéis dicho, me parece súper curioso, pero creo que cualquiera de nosotros que hemos recibido esta formación, cuando empezamos esta formación, nos ha aportado mucho más que el contenido teórico. Es decir, que una formación universitaria como esta o como cualquier otra, tiene un currículum oculto, ¿vale? Que te da, quizá, parte de ese currículum oculto necesitaría ser más explícito, desde el tipo de habilidades de comunicación y tal. Pero es que al final tienes una serie de horas que son reales. Tienes un tiempo definido y concreto, ¿no? Entonces, intentando responder a Josué, normalmente tendemos a criticar lo que no conocemos, ¿vale? No sé si vosotros os habéis leído el programa electoral de las próximas votaciones que hay. Yo creo que si os lo leéis, el programa electoral de todos los partidos políticos, pues seréis los únicos en todo el mundo que se van a leer los programas antes de votar. Después ya ni te cuento, ¿no? Pero antes, o sea, yo no voto, yo no me leo el programa del partido al que voto nunca. Es decir, que lo haces de una manera más por filias y por fobias, ¿no? Entonces, más del 90% de las decisiones que tomamos al día son inconscientes y esa es una de ellas. Un voto es raro que alguien lo haga de forma explícita diciendo, bueno, pues que la medida 1, 3, 17, 28 de este programa es la que me gustan y le voto por eso. O sea, eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que tendemos a criticar lo que no conocemos? Criticamos mucho este plan de estudios. O sea, yo el plan de estudios de INEF me lo conozco bien, en profundidad. Y creo que sé las limitaciones que tiene. La primera y más importante es la falta de adaptación a la práctica real del técnico, ¿vale? Otra limitación grande que tiene es que un egresado cuando acaba piensa que tiene que haber recibido todo lo necesario para trabajar, cuando no en absoluto es así. Es decir, a ti te han dado las herramientas para adquirir el conocimiento que vas a necesitar. Pues las herramientas están en que tú sepas reaccionar, ¿vale? No que tengas que tener ese conocimiento aprendido, que eso no pasa a nadie. Es decir, un egresado cuando sale aquí sale a medio hacer. Ahora, sale completamente crudo si no es capaz de adaptarse, ¿vale? Y otra limitación muy importante para mí es que
eso, que criticamos lo que desconocemos. Es decir, cuando un alumno dice, joder, menuda mierda de plan de estudios que tenemos, ¿no? Así con todas las palabras, que mierda se alarga mucho, ¿no? Pero ¿tú cuántos grados has hecho? ¿Que has hecho 5 grados cada uno en una universidad distinta para llegar a la conclusión de que este es el peor o qué? Entonces, criticamos lo que no conocemos, ¿vale? Cuando realmente sería deshonesto decir que no tiene capacidad de mejora el grado que habéis recibido, pero es un grado de altísima calidad. De altísima calidad, y lo digo con conocimiento de causa porque me estudio los programas de otros INEF, ¿vale? Entonces, creo que intentar ser objetivo en esto significa que la limitación que tiene un graduado es la que se autoimpone, porque pensar que todos los que salís de aquí tenéis el mismo nivel es absurdo, ¿vale? Entonces, paséis por aquí y adquirís en el grado en el que os comprometéis a haceros mejores profesionales. Y salís con grados absolutamente heterogéneos. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? Pues la primera la tuya. Que aproveches. O sea, yo recuerdo de ir a clases y estar con todos los orificios de mi cuerpo abiertos para adquirir la mayor cantidad de conocimiento. Es decir, atento con los ojos, los oídos, el culo todo abierto ahí. Para decir, a ver cómo me empapo más, ¿no? Y decir, joder, es que hubiese grabado esta clase y la habría visto 1000 veces. Porque lo que aprendí ahí era de máximo nivel moral. De máximo nivel moral. Y tanto, y tanto. No, a mí me gusta mucho lo que has dicho, Pedro, del tema de las expectativas. Y yo escucho mucho una frase de, joder, me han engañado en la universidad. A mí me habían prometido que yo iba a venir aquí, iba a tener una formación, que iba a salir con trabajo. Y yo ahí a esa persona o a ese estudiante le digo, ¿quién te ha prometido eso? Porque anteriormente sabíamos que nuestros padres iban a la universidad y ya tenían un trabajo para siempre, pero ese mundo ha cambiado. Y yo le hago esa pregunta a esos estudiantes que dicen, es que a mí me han engañado en la universidad. Digo, ¿quién te ha prometido esa persona? Y ya, pues ahí se dispersan un poco. A ver, hay datos objetivos clarísimos de que el grado de desempleabilidad entre gente que no tiene carrera universitaria es notablemente inferior. Y ahí hay hecho... Ahora, que tú quieras trabajar, es que somos un poco conformistas. Es decir, yo trabajo de camarero 20 años de mi vida y habría sido feliz siendo camarero. La cuestión es que hay mucha gente que es que quiere ser cosas que no puede. Es decir, pero ¿cómo voy a ser yo astronauta? Yo no voy a ir a Marte. O sea, porque soy incapaz, mis conocimientos no me van a permitir estar allí, y la edad, claro, pero ¿por qué tenemos que tener todos el mismo nivel de adquisición? Entonces, decir que no te aporta nada haber hecho una carrera universitaria es no conocer la esencia de lo que te tiene que contribuir. Es que para mí no es conocimiento, son otras capacidades de esas emocionales de desarrollarte como persona. La libertad que tenemos durante estos 4 años, ¿no? Que si estás trabajando no tienes ni energía ni tiempo para hacer otras cosas, como por ejemplo esta que estamos haciendo ahora. Está claro. Yo creo que aquí se junta una tribu que debería estar hambrienta de conocimiento con otra que está deseando soltarlo. Entonces, si partiéramos de este paradigma, que no siempre es así, ni lo uno ni lo otro, si partiéramos de este paradigma, de ahí es difícil que no salga que no salgan ideas y que no salga aún mejora de competencias. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con... ¿Qué crees que pasaría? Yo estoy tentado de hacer ese experimento. Me gusta mucho los experimentos de decir, mira, esto se ha aprobado ya. Es decir, tenéis todos un 5, el que quiera que se vaya, por la puerta. Vamos ahora a estudiar. Vamos a ver. Ver hasta dónde llegamos cada uno. O sea, yo estoy tentado muchas veces a hacer eso. ¿Aprobarías a lo mejor a un 40 o un 50% de alumnos que les trae el pairo? Correcto. Sí. Pero ¿y cómo crecerían los otros? Vamos. Sí, es un planteamiento de partida... Joder, a tener... radicalmente opuesto al que yo llevo, ¿eh? Sí, ya. De hecho, yo creo que muchas veces el problema está en que los alumnos estudian por evitar el castigo. Que esto es... O sea, desde pequeños nos están diciendo tienes que estudiar porque si no vas a suspender y si suspendes tal... Y es como que quizá desde pequeños también se nos genera cierta relación un poco... No sé hasta qué punto negativa con el hecho de estudiar. Y creemos como eso, como que lo tenemos que hacer por obligación, por evitar algo negativo. Sin embargo... Si desde pequeños, quizá ese enfoque fuera mucho más a, ostras, todo lo que puedes obtener y lo que puede mejorar tu vida,
Claro. y lo que puedes llegar a O sea, alcanzar. hay cosas que necesitan esfuerzo, ¿eh? Que la No, cultura, eso está que la claro, eso cultura está del claro. esfuerzo No, no. está en entredicho es notable. O sea, es decir, Total. que a mí cuando Javier Calderón hice su tesis y me dijo, mira, el sitio, la biblioteca, ¿vale? Está ahí, ¿no? El E11 es el sitio donde está toda la fisiología. Te vas leyendo esto, desde el primer libro hasta el último, ¿sabes? Entonces, claro, te dice, es que me va a llevar algún tiempo. Y dices, pues vale, pues, pero te tienes que acabar. ¿Sí? Esa cultura del esfuerzo creo que está siendo minusvalorada. Se ha perdido. Yo creo que se ha perdido. Todo tiene que ser motivante, integrador. Es decir, vamos a ver, tenemos que intentar hacerlo motivante. Pero hay pocas cosas que eviten que tú tengas que clavar los codos. Y sentarte delante de un libro, a leer ese libro e intentar interpretar. Sí es cierto que hay muchas formas de hacer que eso sea más digerible. Y no que tengas que luego recitar como un papagayo. Yo todavía veo a mis sobrinos recitar de memoria trozos de libros. Para cuando les pregunta el profesor, y digo, joder, macho, o sea, esto me parece el siglo XVII, XVIII, y le veo poco sentido. O sea, que no intentan integrar ni interpretar, pero claro, no sé, no debe ser nada sencillo, porque llevamos 2 o 3 siglos igual. Es que también una clase es muy heterogénea respecto a las visiones de los alumnos. Y yo, cuando me pongo a preparar las cosas, de vez en cuando me surge la pregunta, y es recurrente, y la pienso, porque me gusta trabajar con este foco de ¿para quién hablas? ¿Para quién estás dando clase? De todos los perfiles que te pueden aparecer, ¿a quién quieres meter dentro del espectro, ¿no? Y en este sentido es posible que no conectes con gente, pero sea lo natural, porque en realidad no has preparado la clase pensando en ese tipo de persona. Has pensado la clase pensando en alguien que tú crees que le apasiona ese ámbito, que tú crees que ya tiene una predisposición positiva que igual incluso ya le presupones cierto conocimiento, igual no estás conectando, y es lo natural que a veces no conectes con un porcentaje relativamente elevado. Yo con eso no me martirizo. Se me acaba de venir una pregunta y yo creo que es mejor que preguntársela a vosotros, que es el hecho de, oye, que al final un profesor, por así decirlo, entre comillas esto de contra, un montón de alumnos que te hacen críticas, que te mandan mensajes, que se quejan. ¿Cómo gestionáis eso? O sea, la gestión de esa crítica, o quizá muchas veces un comentario incluso que no está hecho de manera constructiva, eso, o sea, ¿cómo lo gestionáis? Porque es algo que también se nos puede dar a cualquiera en el día a día, y muchas veces pues directamente quizá nos cabreamos, no lo sabemos afrontar bien. Sin embargo, seguramente vosotros habéis desarrollado habilidades para afrontar esto. Pues mira, depende del día. Claro, tú estoy en clase, me haces una pregunta que veo que va con mala inquina y demás, pues si me pillas en un día normal, igual hago una broma y salimos por ahí los dos y hacemos risas, pero en realidad te estoy diciendo que no tienes razón. O igual te contesto como un borde porque ese día pues me ha parado la Guardia Civil y vengo, oye, para que vengas tú a decirme aquí lo que se acabó, ¿no? Pues depende del día, ¿no? Evidentemente, a lo largo de los años vas desarrollando áreas emocionales en las cuales tú vas metiendo. Es decir, tú según me vas preguntando, yo te estoy viendo venir. Yo estoy viendo por dónde vas. Y sé darme cuenta de si es que no lo has entendido y verdaderamente no lo has entendido y por eso la pregunta es tan absurda. O tú me lo estás preguntando porque tú quieres demostrar que es que hay otra cosa que tú conoces que el profe no conoce y que además... Entonces, depende de cómo me preguntes, ahí voy a ir a contestar yo. Y te voy a contestar por un lado o por otro. Mira, yo en un congreso estuve... Eso sabéis que pasa mucho en los congresos. Vamos. Tú das tu charla Eso es. y de pronto sale uno que siempre empiezan más o menos igual. Y usted no cree que... y te da una disertación de 5 minutos. Te da otra charla de 5 minutos. Entonces yo... A este le contesté muy fácil, no creo, otra. Punto. Sí. Depende de por dónde... Ahí está tu experiencia, tu forma de relacionar, para llevarte eso hacia un lado, hacia otro. Hay veces que te lo llevas hacia el lado del humor y hay veces que te lo llevas a decirle, no, mira, tú vienes de listo, pues te la llevas. ¿No? Depende. Lo que yo... A mí me pasa una cosa muy curiosa. También es verdad que pasa pocas veces, ¿eh? Sí, a mí yo no tengo muchos Yo creo o sea, me hace que lo reflexionar podría mucho. contar con los dedos de la mano. Sí, pero... sí. Pero yo alguna vez he tenido evaluaciones negativas en algún congreso o en algún curso, ya hace tiempo, por ejemplo. De los alumnos tengo siempre bastantes valoraciones. Sí que os pido mucho que escribáis en las observaciones de las encuestas
aquello que es mejorable y también os pregunto sobre aquello que es mejorable, pero me hace reflexionar mucho. Y una cosa que me ayuda mucho es pensar que probablemente el primer problema sea yo. Sí. ¿Vale? Es decir, no proyecto la responsabilidad en vosotros. Es Sí. decir, empiezo por autocuestionarme si el problema podría estar en mí, por falta de comunicación, por falta de adaptación del mensaje a la persona que no lo ha entendido, también por la heterogeneidad en cuanto, pues yo cuando hago cálculos en clase, el 50% desconecta, porque son de letras, porque ya empiezo otra vez con la velocidad, y ahora en metros por segundo, y ahora lo cambio, y desconectan, ¿no? A mí lo que me ayuda muchísimo es ese desarrollo de las capacidades emocionales que te da haber leído y también preocuparme. A mí el desarrollo emocional me preocupa muchísimo, ¿vale? Intento también incentivarlo en vosotros. Por ejemplo, yo os leo una frase de un científico clásico cada vez y intento mandaros como mensajes subliminales morales de cómo me enfrento yo en el día a día a diferentes actividades profesionales, ¿no? Y la resiliencia para mí es muy importante, es decir, el control emocional es mío. Si yo respondo ante un mensaje agresivo con agresión, ¿vale? El comportamiento no es mío, es tuyo, me estás manipulando, ¿vale? Lo que hago es coger tu mensaje agresivo y hacer con él lo que yo quiera realmente, ¿vale? Eso es adaptación, ¿vale? Es decir, tú me puedes insultar, pero si como consecuencia de eso yo me dejo llevar y te insulto, no tengo una respuesta mejor que la tuya, ¿vale? Sin embargo, el dominador de mis emociones soy yo. Hay una parábola muy chula de Sabater donde habla que un alumno insultaba todos los días en clase al profesor y el profesor no hace nada más que decirle buenos días, gracias por su comentario. Y claro, después de cansarse el alumno de insultarle todos los días y que el profesor reacciona así, le preguntó, profe, no puedo creerme que reaccione siempre con un gracias por su comentario después de que le insulte vehementemente. Y le contesta el profesor diciendo, es que las reacciones emocionales dependen de mí, no de ti. ¿Vale? Entonces yo creo que esa es la máxima de decir, que no te dominen mentalmente. ¿Vale? Entonces cuando recibes algo así, decir, yo necesito cierto tiempo de procesamiento. Mis engranajes mentales empiezan a ya colocarse y le digo, a ver cómo le contesto. A ver cómo tengo el día, a ver cómo tal, ataco sobre la preparación o qué, cómo lo hago. Para mí es una partida de ajedrez que me gusta y me motiva, ¿no? Entonces tampoco me representa... El problema es cuando reaccionas vehementemente ante cualquier crítica. Indica una inmadurez personal brutal. Si contestar con una agresión ante una pues un comentario negativo, ¿vale? Indica inmadurez personal, en mi opinión. Yo estoy completamente de acuerdo. Y por lanzar algo complementario, a lo largo de los años, de lo que he aprendido especialmente a quitarle el formato, las formas al mensaje que me llega. Y lo consigo habitualmente. O sea, cuando me llega un mensaje con malas maneras, ya sea en directo o me llega por correo electrónico, lo primero que hago es analizar el contenido, no las formas. Soy consciente de las formas que está utilizando, ¿vale? Y una vez que analizo el contenido y descubro que muchas veces me enseña cosas, el contenido me enseña algo mío, a veces una carencia, otras veces algo que podía haber explicado mejor, otras veces algo que podría haber reforzado de tal manera, o a veces me da una idea para poder escribir un correo a toda la clase para reforzar lo que sea. Después de eso, decido la mejor forma de contestar. Y cada vez lo consigo con más facilidad. Y a veces esa forma de contestar es aludiendo a la carencia de las formas que ha tenido, otras veces no. Y trato de hacer exactamente lo que decía Pedro. Una vez que ya tengo claro qué me enseña este mensaje, si me enseña algo, y tengo claro con qué intención iba, si iba a atacarme o realmente quería aportar algo, entonces soy yo quien decide cómo contesto. Y eso no quita dureza, ¿eh? O sea, a veces lo digo porque habitualmente me llega que a veces puedo llegar a ser muy punzante. Con mucho respeto, intentando cuidar, yo sí que trato de cuidar mucho las formas, pero a veces hago
¡pap! ¿Vale? Te doy un meneo. A veces sencillamente te digo, oye, viendo tu mensaje, te animo a que primero te veas este vídeo y luego me contestes. Y le mando un enlace del vídeo de cómo deberías enviar un correo electrónico a un profesor de la universidad. Y esto lo hago habitualmente, ¿vale? ¿Os ha pasado? Yo alguna vez hago otro experimento más, que es leer el correo con diferentes entonaciones. Quiero decir, tú mismo. Bueno, yo mismo. Tú te lo lees. Yo leo el correo de esa persona y digo, a ver, ¿estaba cabreado o estaba sin cabrear? Vale. Porque un correo, o sea, la interpretación moral del correo se la das tú. Sí, claro. Y a lo mejor la intencionalidad con la que lo he escrito, o sea, el problema de los correos electrónicos es que Sí, no sí. llevan entonación. Y tanto, Y los tanto. emoticonos y todo eso ayudan un poco, pero a veces no es suficiente, ¿no? Entonces, Eso pasa mucho también con los WhatsApp. por eso es mejor un audio. Dices cosas que Por no eso que quieres mando decir. tanto. Dices cosas que no quieres decir. Es verdad. Pues bueno, no queremos abusar mucho más de vuestro tiempo y hemos preparado unas preguntas express finales Eso es. que vamos a haceros y que queremos que cada uno dé vuestra respuesta de manera muy, muy rápida. Es sin matiz, ¿vale? Vale, empezamos por Pedro, después Jesús, después Alberto. Vale. Si solo tuviesen que dedicar su vida a un área, docencia, rendimiento, investigación, ¿cuál elegiría? Y no vale matiz. Docente. Docencia. Docencia. ¿Un ejercicio favorito? Pero de banca. El snatch a una mano. Un circuito. ¿Un referente? Da igual sea deportivo, de investigación, lo que sea. Klobuchar. El Carlos Ruiz Zafón. Fernando Navarro y Pérez Reverte. ¿Una frase o lema que le dirías a una persona que os importa? Que nos importa. Sí. Te quiero. Una sola frase. O un mantra, o en fin. Sé una tú historia. el cambio que quieres ver en el mundo. Esta de Gandhi. Boom. ¿Vale? Para una persona importante en mi vida. Sí. Contigo hasta el final. Buenísimo. Joder, chaval. Pues bueno, yo de Ahí verdad está. que... Creí que iba a ser más difícil esto. No, son más fáciles que vuestro examen, ¿eh? Bien, ahí, bravo, Quique. Coge la maestría de natación. Te vas a divertir. Gracias. No probé primero, voy a probar. Pues bueno, hemos llegado al final de entrevista, ¿no? De esta conversación, yo creo que ha sido una conversación. Espero que hayáis estado a gusto. Mucho, Y mucho. me alegro mucho. Y bueno, si queréis decir antes de despedir dónde puede encontrar la gente, ya sea redes sociales o algún correo, en fin, lo que vosotros consideréis. Si quieres comenzar tú, Alberto, para no romper la tradición de la entrevista. Bueno, yo tengo mi Twitter, agarbasn1, tengo Instagram, agarbasn, y el correo, pues el de aquí, el del INEF. Lo que siempre advierto, yo no soy asiduo de Instagram ni de Twitter. Puedo estar una semana poniendo una cosa todos los días y puedo desaparecer 3 meses. Luego hay gente que se me da de baja de él, Claro. y encima me echan la bronca. A veces que me voy porque no pones nada. Digo, ya, pues yo qué quieres que le haga. Esto no va en mi vida. Pongo cuando tengo que poner, ¿no? Es verdad. A mí Jesús Rivilla. Y aprovecho para disculparme en la misma línea que Alberto. O sea, es muy probable que me escribas y puede ser que te conteste o puede ser que no. Como tengo claro a qué no quiero renunciar, a veces luego me entra tiempo para poder hacer otras cosas y otras veces no. Pues yo con el correo electrónico aquí oficial de la UPM, si no te contestan 3 días es que estás equivocado, ¿vale? pero con respecto a las redes sociales también soy bastante dejado porque me lleva un tiempo que no le veo rentabilidad. No digo que no sea interesante y que no sea una forma de comunicar eficiente en muchos sentidos, ¿no? Pero creo que por deformación creo que tampoco se nos forma en ese sentido para intentar comunicar a los docentes y creo que deberíamos darle más importancia de la que le damos, ¿no? Por la potencia que tiene, no solo para nuestros alumnos, ¿no? Sino también que representamos a instituciones que también depende un poco de nosotros en ese sentido, ¿no? Entonces, nada, o sea, a mí me podéis encontrar aquí fácilmente, como por las mañanas, o sea, es fácil encontrarme, y en redes sociales, en Pedro J. Benito, pues me encontráis sin problema, ¿vale? Pero me pasa lo que a ellos, no atiendo mucho en las redes sociales, contesto cuando me da la gana, pero el correo electrónico sí que va, pues sobre todo de los alumnos, y me escriben alumnos de muchas universidades distintas y yo digo,
Si yo no he dado clase en mi vida. Me pregunta ahí, yo le contesto con todo el cariño del mundo, pero claro, o sea, que tenemos unas obligaciones y a veces pues no da tiempo a hacer todo. El correo electrónico de alumnos lo estoy contestando ahora porque estamos como estamos, por la pandemia y tal. Pero hace 2 años mis alumnos de clase se sorprendían el primer día de clase porque primero no dejo usar ordenadores en clase y segundo porque no leo correos de alumnos. Me ves 2 días a la semana, me ves por los pasillos, nunca digo que no a una pregunta. A partir del 18 de mayo que acaba el curso me puedes escribir por correo, pero mientras no me escribas porque no te voy a contestar. Me preguntas, ahora sí, estos dos años sí, porque la circunstancia es distinta, ¿no? Bueno, pues agradeceros de nuevo, de verdad, vuestro tiempo y se nos han quedado unas cuantas preguntitas que yo creo que daría para una segunda Esa para parte. la mesa redonda de chicas. Mándaselas por correo a... Aprovecha ahora, antes de que acabe la pandemia. Para la mesa redonda de mujeres esa. Y bueno, como decimos siempre, pues os animamos a todos los que habéis llegado hasta aquí a que compartáis el episodio, hagáis un pantallazo en la plataforma donde lo estéis viendo, si es en YouTube o escuchando en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, y nos etiquetéis a mí como @kikecruz_salud, a Kike. Kike Carmona Salud, @KikeCarmona Salud. Y bueno, el canal del podcast también, de Instagram, @fitness2, en 2 numeritos, podcast. Eso es, y así pues bueno, conseguimos que esta conversación llegue a más gente, que al final es el objetivo, que no se quede solo aquí, sino que también lo escuche pues no solo alumnos, sino cualquier persona, y le pueda dar pues nuevas vías de pensamiento y bueno, de verdad, agradeceros de nuevo vuestro tiempo y por mí repetimos cuando queráis. Muchísimas Por mí gracias a también. vosotros, ha sido un placer.